Hola amigos de Generación de Fuego, estamos en otro video más. Estamos muy contentos de estar nuevamente contigo. Tenemos unos invitados muy especiales que queremos platicar con ellos. Queremos escuchar un poquito de lo que Dios ha puesto dentro de ellos. Profeta Eric y su esposa Andrea. Quisiéramos que saludaran a nuestros amigos de Generación de Fuego. We'd like you to say, to greet the generation of fire, to greet them. It's a great blessing to be here with everyone today. Oh, yeah, se me olvidó, tengo que... It's okay. Es una gran bendición de que podamos estar aquí hoy con ustedes en este día. And we are glad that we are here to be a part of what God is saying to you today. Y estamos aquí, ¿qué? Para ver qué Dios te puede decir hoy. Es que estoy tan volada de estar aquí con Cristian, estoy tan contenta que nos están visitando y no estábamos listos, nos sorprendieron, pero gloria a Dios. Siempre donde hay café, estaremos. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, dice, respondiendo dijo, o sea Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice aquí la escritura que no solamente viviremos de pan o de lo que comemos, sino lo más importante es toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que Dios no puede dejar de hablar porque si no nos moriríamos de hambre espiritual. Sí. Entonces, para ustedes, ¿qué tan importante como personas de Dios, como hombres y mujeres de Dios que han caminado en su ministerio, qué tan importante es la voz de Dios para ustedes diariamente? How important is the voice of God for us as the ministry that we have? And like he was reading about Matthew, not mentionally, but by bread, but every word that is coming out from the mouth of the Lord. So he wanted to know how important is that chapter and how important is to live by the voice of the Lord. In this generation, for his Generation X, Para esta generación que es la generación X, the Word of God is very important. la palabra de Dios es muy importante. The voice of God Y la voz de Dios is expressed se expresa through the Word of the Lord. por medio de la palabra de Dios. Let me share a scripture with you. Va a compartir unas escrituras con nosotros In Hebrews chapter 1. en Hebreos capítulo 1. Hebrews chapter 1, starting at verse number 1. Dice 1 que to 3. lea Hebreos capítulo 1 de 1 al 3, el cual dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. It is very important. Es muy importante. Today, there are many voices that are in the world. Y hoy en estos tiempos hay muchas voces que están allá en el mundo. But God spoke through his son Jesus Christ. Mas Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo. In these days and hours. En este tiempo, But in the days of old, pero en los tiempos de antes, he spoke through the prophets. dice que hablaba a los profetas. The prophets were the mouth of God. Y los profetas eran la boca de Dios. In this generation, En esta generación we have the fivefold ministry. tenemos los 5 ministerios. And God is still also working Y Dios todavía sigue trabajando through the office of the prophet. por medio del oficio profético.
And God is speaking Y Dios habla His words sus to palabras bring confirmation para traer and confirmación to bring strength y traer fortaleza to the body of Christ para el cuerpo de Cristo and to edify the church. y para edificar la iglesia. To hear His voice Y el poder escuchar su voz is needed in this generation. en realidad se necesita en esta generación. And God wants to speak to you Y Dios quiere hablar contigo by His Holy Spirit. por medio de su Espíritu I can Santo. explain that later too. Ok. Dice que lo explicará Mm. después. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo vivía con mi mamá, teníamos en aquel tiempo, ¿no? Cuando el cable era lo único que había, no había internet, no había nada de eso. Me acuerdo que teníamos tele y teníamos el cable y mi mamá siempre quería ver la tele. Muy pocas veces mi mamá veía la tele, pero cuando ella quería ver la tele prendía el televisor y para ella era muy complicado conectar o lidiar con el control de la televisión y con el control del cable, porque tenías que prender la tele y lo tendrías que prender el cable y a veces se movía de canal y tenías que poner en el canal correcto para que se viera el cable. Entonces mi mamá siempre duraba ahí y yo recuerdo que a veces yo me quedaba escondido en el cuarto para verla cómo luchaba ella. Teniendo televisión y teniendo el cable, no podía ver el programa que ella quería ver. ¿Por qué? Porque no ponía en el canal correcto. Entonces, de igual manera, el día de hoy, Dios sigue hablando, pero muchas de las personas no caen en el canal correcto o no están en la frecuencia correcta para escuchar la voz de Dios. ¿Cuál sería, no el secreto, ¿no? Pero la manera de nosotros poder escuchar la voz de Dios? Ponernos en el mismo canal que Dios está hablando. Well, he said that he remembered when he was a child, his mother and the times, you know, the old times, they used to have a remote control and a cable. But his mother used to struggle because she wanted to put the right channel and she couldn't. So he said the right frequency to watch the program that she gonna watch. So help us to understand how can we tune into the right frequency so we can hear the voice of God. Oh, I love that. Dice, me gusta eso. One of the key things is you must have an open ear. Una de las cosas más importantes que tienes que tener un oído abierto. Prayer Y la oración is one of the first keys. es una de las mejores llaves. You have to put yourself in position, Es que te tienes que poner en una posición but you must be in a quiet place. y estar en un lugar así callado. A lot of times when we desire to hear God, Sí, muchas veces deseamos escuchar la voz de and God Dios. desires to speak to us, Y Dios también desea hablar con but nosotros. sometimes there's too much distraction, Pero a veces hay tantas distracciones. and sometimes you have to get to a quiet place. Y es por ello que hay que en veces irnos a un lugar callado. The Bible says La Biblia dice that Jesus went to a quiet que Jesús fue a un lugar lejos para estar él solo, to pray. para poder orar. Why was he praying? ¿Y por qué él oraba? He needed to hear the voice of God. Porque él necesitaba escuchar la voz de Dios. He has to speak to the people. Porque pues él tenía que hablar también con la gente. And then you need to believe Y también tienes que creer. that God is going to speak to you. Tienes que creer que Dios te va a hablar. So his voice is not, let me tell you something. Es más, déjales digo algo. God's voice Que la voz de Dios is one of the most sweetest voices you will ever hear. es una de las voces más dulces que tú puedas oír. No human being Ningún ser humano on this planet en este planeta sounds like the voice of God. suena como la voz de Dios. God's voice La voz de Dios is the most beautiful voice you will ever. es una de las voces más hermosas que tú puedas oír. I got a question for you. Dice, tengo una pregunta para ti. Do you want to hear that voice? ¿Quieres escuchar esa voz? Then you have to be still. Entonces tienes que estar callado, quieto. And then sometimes you just have to ask. Y pues en veces solo tienes que preguntar. Jesus died
Mira, Jesús murió so you have access para que tú tuvieras ese acceso to the voice of a God. la voz de Dios. The voice of God. La voz de Dios. If you have received Christ Mira, si tú recibiste a Cristo en tu vida as your Lord and Savior, como Señor y Salvador, the voice of God la voz de Dios is right under your neck. está así, aquí por aquí está, por tu Right cuello, under here. por aquí mismo. Right here Dice, está por aquí, in your heart. en tu corazón. And his voice Y su voz will speak to you te hablará and comfort you. y te confortará. Some people confuse. Algunas personas se confunden They can't tell the voice of God porque no pueden identificar cuál es la voz de Dios. from the voice of the devil. Y cómo poder saber cuál es la voz de Dios y cuál es la del diablo. If you hear somebody tell you, Porque si tú tienes que alguien te diga, let's go to church, si te dice, vamos a la iglesia, let's pray, vamos a orar, it's not the devil. ese no es el The diablo. devil's not going to tell you to pray. Porque el diablo no te va a decir que tú ores, He's not going to tell you to read the Bible. mucho menos a decirte que leas la Biblia. God's Dios, voice is distinguished. mire, la voz de Dios es muy distinguida. You can distinguish the voice of your parents. Puedes distinguir la voz de tus padres, But God say, my sheep pero Dios dice que mis ovejas hear escuchan my voice. mi voz. You're Amén. born with this. Tú naciste con esto And you can hear his voice. y tú puedes escuchar su voz. But we're going to share something with you first. Mas vamos a compartir algo. First, Primeramente, primero you need to say necesitas decir and know God loves you first. y que yo quiero que sepas de que Dios te ama. When you know that, Cuando tú sepas eso, the next thing la cosa is siguiente, love how to speak to you. la cosa siguiente sería de que el amor tiene que hablarte a tu That's the vida. exciting part. Esa es una de las cosas más emocionantes. Because God called Adam Porque mira, Dios le habló a Adán. and he said, Adam, ¿Y qué le decía? Adán. that's how he's calling you. Así es que Él te está llamando a ti. Stephanie, Stephanie, that's God calling you. es Dios llamándote a ti. So God will call you by your name Sí, Dios te habla por nombre, because it's his voice. porque es la voz de Él hablando.